Hola, soy Oriana Ortega. Junto con mi compañera Kerjolis Parra, venimos a hablar sobre los traumatismos en la unidad curricular Prevención y Atención Primaria en la Actividad Física. Los traumatismos han estado presentes en el desarrollo de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Son una de las causas de incapacidad. Frecuentemente son ocasionados por accidentes vehiculares, laborales, domésticos, deportivos y recreativos. Pueden dañar tejidos, ocasionar quemaduras, heridas, ahogamientos y golpes. Ocasionan dolor, inflamación y afectan la movilidad. Puede ocasionar shock, paro respiratorio y hasta la muerte. Los traumatismos pueden ser accidentales o intencionales. Estos pueden ocasionar contracturas y desgarres musculares, fracturas y fisuras en huesos, luxaciones en articulaciones. También pueden afectar nervios, tendones y a veces pueden ocasionar daños en órganos internos, tales como pulmones, hígado, corazón, cerebro y en la médula espinal. Traumatismo. Un traumatismo es un daño físico externo o interno debido a una sobreexposición accidental o intencional a niveles de energía de tipo cinética, eléctrica, térmica, química, ondas electromagnéticas, proveniente de los rayos solares y agentes físicos casuales de gran magnitud, la cual rebasa el umbral de tolerancia fisiológica del cuerpo y afecta su funcionamiento debido al excesivo dolor, falta de oxígeno, falta de calor, temperaturas excesivas o sobrecargas. ¿Cómo se identifica en la medicina un paciente traumatizado? Cuando la persona presenta lesiones en el sistema osteoarticular y o en el sistema muscular, tales como contusión, desgarre muscular, esguince y dislocación. Para la medicina es prioritaria la atención a pacientes que han sufrido aplastamiento, arrollamientos, disparos, heridas con objetos, con picadura, mordedura y quemaduras, ya que su vida puede estar en riesgo por falta de atención apropiada y se puede generar complicaciones secundarias tales como shock, paro respiratorio y hasta la muerte. Causa de los traumatismos. Casi siempre las lesiones traumáticas son ocasionadas por acciones externas, agente físico, agente químico y agente psíquico. Hay tres tipos de traumatismo por agente físico: físico-mecánico, físico-energético y físico-térmico. Agente físico-mecánico: traumatismos producidos por choques, golpes y caídas que afectan al aparato locomotor. Causan contusiones, esguinces, luxaciones, fisuras, heridas, incrustación de objetos y fracturas. Agente físico-energético: al impactar dos o más cuerpos durante un evento accidental de gran magnitud, se transmite gran cantidad de energía en una mínima unidad de tiempo. Traumatismo por agentes físico-energéticos más comunes: fracturas severas, lesiones a órganos y sistemas, lesiones tisulares y hasta pueden ocasionar la muerte. Agente físico-térmico: se conocen con el nombre de quemaduras y se caracterizan por la pérdida de continuidad de la piel. Las quemaduras van desde superficiales hasta las muy severas, que pueden afectar órganos internos, músculos, tendones, nervios, huesos y pueden poner en peligro la vida del paciente. Ahora vamos a desarrollar los traumatismos por agente químico. Este tipo de traumatismo es producido por contacto con sustancias químicas del tipo soda cáustica, acetona, diluyentes de pintura y gasolina producen quemaduras hasta de segundo grado, sin ampollas, y se requiere conocer el nombre del químico agresor para que se coloque el tratamiento correcto. En urgencia, siempre que no se trate de sodio metálico, se debe lavar el cuerpo con agua y jabón por 30 minutos y cambiar la ropa del afectado para evitar que el químico continúe haciendo daño. Este tipo de lesión puede ser tratada con los mismos medicamentos que se tratan los traumatismos producidos por agentes térmicos.
traumatismo por agente psíquico, inmediatamente o a largo plazo, después de ocurrir una experiencia que afecta la psiquis de un paciente, se puede presentar parálisis de un miembro, contractura, sacudidas nerviosas, asfixia, desorientación, pérdida de conciencia, lagunas mentales, entre otras. Un traumatismo por agente psíquico requiere ayuda profesional para que la persona afectada logre estabilizar sus emociones y superar la experiencia. Síntomas de un traumatismo: dolor, inflamación, hematomas, heridas, quemaduras, hemorragia, luxación, dificultad para manipular, dificultad para mantener el equilibrio, pérdida de conciencia, desorientación, edema, disnea, parálisis, shock. ¿Cómo prevenir los traumatismos? Tener y demostrar cultura vial. Usar el equipo, ropa y calzado apropiados para las prácticas deportivas. Respetar las normas de seguridad industrial. Y tener y demostrar cultura sísmica. Traumatismo en el aparato locomotor. 1. Traumatismo muscular. Se produce de manera involuntaria, ya sea por una lesión directa o por traumatismo indirecto. Entre los traumatismos musculares más comunes están fracturas musculares, calambres, contusión, distensión muscular, roturas musculares, agujetas, heridas y quemaduras. Contractura muscular o punto de gatillo. Es una zona hiperirritable del músculo, asociada a un nódulo hipersensible, localizado dentro de una banda densa de fibras musculares. Esta zona resulta dolorosa a la presión directa y al estiramiento. Calambres, contracción dolorosa e involuntaria de un músculo. Pueden ser ocasionados por deshidratación, ejercicio extenuante o falta de uso de los músculos. También en ocasiones se produce por falta de potasio o por falta de magnesio. Contusión. Una lesión anatómica por un aplastamiento de fibras musculares en una zona determinada. Los síntomas son de dolor e incapacidad para mover las extremidades afectadas y provoca hematoma e inflamación. Rotura muscular. Rotura de las fibras de un músculo que provoca un dolor repentino, normalmente a causa de una contracción o elongación. Heridas. Traumatismo en el cuerpo que causa daño en la piel pueden ser internas o externas. Heridas externas. Rupturas visibles en la piel. Heridas internas están debajo de la piel, no se aprecian desde el exterior. Algunas veces se ve sangre acumulada. Desgarro es una herida producida por la ruptura del tejido blando del cuerpo y a menudo es irregular y con apariencia mellada. Herida abierta. Se emplea la expresión herida abierta comúnmente para lesiones profundas como heridas punzantes o picaduras, en contraposición a un rasguño o un corte menor. Herida incisa. Es un corte limpio con un objeto afilado. Puede producir daño en nervios, tendones o en vasos sanguíneos y presenta hemorragia. Herida punzante es producida por punción como un clavo o aguja, con orificio de entrada pequeño, pero el recorrido interno puede ser profundo. Herida contusa es ocasionada por el impacto de un objeto como una piedra o un martillo. Mordeduras. El tipo de herida producida por mordeduras de un animal, como gatos, perros, roedores, serpientes y víboras. Puede ser un traumatismo muy peligroso, ya que puede transmitir rabia y envenenamiento. Traumatismo del aparato locomotor. Traumatismo óseo. Los traumas óseos son frecuentes y varían en gravedad desde fisuras, fracturas únicas hasta lesiones osteomusculares múltiples y potencialmente mortales. Periostitis tibial, conocido en términos médicos como síndrome por sobrecarga de la parte media de la tibia.
El dolor en las espinillas suele ocurrir en atletas que recientemente han intensificado o cambiado sus rutinas de entrenamiento. El incremento de la actividad sobrecarga músculos, tendones y el tejido óseo. Es una inflamación de los músculos, los tendones y el tejido óseo alrededor de la tibia. Fisura. Es una grieta en el hueso, podría decirse que es una fractura incompleta, sana en unas semanas con inmovilización y fisioterapia. Fractura. La fractura consiste en una ruptura de hueso que hace que se separen dos extremos discontinuos. El traumatismo por fractura puede ocurrir por una sola lesión rápida, conocida como fractura aguda, y esta siempre representa emergencia o por estrés repetido, conocida como fractura por sobrecarga. Dependiendo del grado de la lesión, puede requerir inmovilización o férula, yeso o cirugías para reparar la lesión usando placas, tornillos o clavos y fisioterapia. Fracturas en la placa del crecimiento. Las fracturas en la placa del crecimiento, cartílago, se producen en las áreas situadas en los extremos del hueso y solo pueden ocurrir a niños y en adolescentes, que todavía en etapa de desarrollo, ya que cartílagos de crecimiento se suelen cerrar cerca del final de la pubertad. En las chicas esto suele ocurrir entre 13 y 15 años y en varones entre 15 y 17 años. Una fractura en el cartílago de crecimiento en la rodilla siempre es una emergencia. Las lesiones en muñecas y en el hombro normalmente sanan sin problema. Politraumatismo. Un paciente presenta un traumatismo grave cuando tiene una o varias lesiones de origen traumático en la que al menos unas de ellas podría comprometer su vida. Se trata de una escala numérica que reúne tres características fisiológicas: traumatismo de cráneo y cara o traumatismo cráneoencefálico. Es un golpe en la región craneal o facial capaz de herir el cuero cabelludo o la cara y de afectar en mayor o menor medida al nivel de conciencia. La gravedad del TCE depende del modo en cómo ocurrió el traumatismo, caídas, accidentes de tráfico, agresiones, entre otras. Traumatismo torácico. Es una lesión grave en el tórax, bien sea por impactos de golpes contusos o por heridas penetrantes en causas frecuentes de discapacidad y mortalidad significativa. La principal causa de muerte después de un trauma físico a la cabeza y lesiones de la médula espinal. Traumatismo de tibia y peroné. Esta es una fractura considerada como una condición grave porque el paciente presenta mucho dolor, problemas de funcionalidad, deformación y crepitación o ruido por el roce de los huesos rotos. Traumatismo de la columna vertebral. Las fracturas vertebrales pueden ocurrir en cualquier parte de la columna. Frecuentemente ocurren en la columna cervical y en la zona toracolumbar. Según la fuerza del traumatismo, la magnitud del daño de las vértebras varía. Se puede sufrir un traumatismo grave que requiera cirugía por compresión de la médula espinal que afecte nervios y vértebras. Traumatismo articular. Lesiones que ocurren en las articulaciones producidas de forma brusca, por edad avanzada o por un uso exagerado de esa zona del cuerpo. Por ejemplo, contusión, esguince, desgarro y luxación. Contusión articular. Se trata de un traumatismo cerrado sin comunicación de la cavidad articular con el exterior, en el que la energía transmitida a los tejidos no causa fractura ni destrucción de elementos articulares y sin que se altere la relación normal de la superficie articular. Se caracteriza por la inflamación aguda de membrana sinovial, acumulación de líquidos en la articulación, derrame articular, dolor al movilizar el miembro, impotencia funcional progresiva y articulación en semiflexión. Esguince.
Los esguinces son estiramientos o desgarros de los ligamentos. Las bandas resistentes de tejido fibroso que conecta el extremo de un hueso con otro en las articulaciones. Los esguinces son más comunes en los tobillos, las rodillas y las muñecas. Desgarro es una distensión, torsión o tirón en el músculo y tendón. Los desgarres suelen ocurrir en la práctica de deportes combate, pero también pueden ocurrir cuando se repite el mismo movimiento una y otra vez, como en el tenis o el golf. Los atletas seleccionan mucho el codo. Luxación o dislocación es la separación de los dos extremos de los huesos en la articulación donde se encuentran conectados. Cuando la articulación tiene este tipo de traumatismo, se desplaza, presenta dolor y no permite realizar movimientos. Traumatismo deportivo. Son traumatismos que ocurren con frecuencia durante la práctica de actividad física, deporte y recreación. Los traumatismos más comunes son esguinces, torceduras, fisuras, fracturas, contusiones, desgarros, dislocaciones, heridas, tendinitis y bursitis. Síntomas de traumatismo deportivo. Traumatismo agudo, dolor intenso y repentino, hematomas e inflamación extrema, no poder poner peso sobre una pierna, rodilla, tobillo o pie, no poder mover una articulación normalmente, debilidad extrema de una extremidad lesionada, un hueso o articulación que parece estar fuera de lugar, traumatismo crónico, dolor cuando se juega o se hace ejercicio, factores de riesgo que aumentan la ocurrencia de traumatismo deportivo, no utilizar las técnicas de ejercicio correctas, entrenar con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo, cambiar la intensidad de la actividad física demasiado rápido, practicar el mismo deporte todo el año, correr o saltar sobre superficies duras, usar zapatos inapropiados para caminar y entrenar que tengan poco soporte, no llevar el equipo de entrenamiento apropiado, tener una lesión previa no tratada, no haber desarrollado la flexibilidad requerida o perderla por la edad. Conclusiones. Un traumatismo representa un daño predominantemente anatómico. Se produce por un trauma, por ejemplo, golpes, caídas, accidentes recreativos deportivos, laborales de tránsito y doméstico o por violencia intencional. El desarrollo social, industrial y tecnológico ha aumentado los sucesos traumáticos que producen incapacidad y hasta son principales causas de muertes tempranas. La primera atención que recibe una persona con traumatismos corporales puede garantizar su completa recuperación, pero también puede generarle complicaciones. Por eso es importante conocer de primeros auxilios para poder ayudar eficazmente a un paciente traumatizado. Traumatismos pueden ser intencionados y no intencionados. Se manifiestan con lesiones externas e internas. Las lesiones externas pueden ser amplias y dolorosas y no ser tan graves, pero las lesiones internas siempre son urgentes, aunque parezcan imperfectas. Las manos, los pies y los genitales pueden ser particularmente graves. También las quemaduras en niños menores de 4 años y en adultos mayores de 60 años, porque estos grupos poseen la piel muy delgada y las quemaduras se complican generalmente y producen la muerte. La gravedad de la mayoría de las quemaduras se relacionan con el tamaño y la profundidad de la lesión. Las quemaduras mayores necesitan atención médica inmediata. Esto puede ayudar en la cicatrización correcta, acorta el periodo de incapacidad y previene deformación. Hay que tener mucho cuidado cuando la lesión es por corriente eléctrica, ya que los traumatismos son internos y no se visualizan los daños desde el exterior de la piel. Cuando los traumatismos son ocasionados por mordeduras de serpientes o víboras, en lo posible hay que dar una descripción lista del agente agresor para identificarlo y poder suministrar el antídoto apropiado. Algo similar ocurre con traumatismos por agente químico.
Hay que conocer el nombre del agente agresor para que el paciente pueda recibir el tratamiento correcto. Cuando se trata de un traumatismo con objeto pequeño incrustado en la superficie de la piel, este puede extraerse y se lava la herida. Sin embargo, si se trata de un objeto incrustado profundamente, no lo extraiga. Es necesario acudir a urgencias para que sea un profesional que realice el procedimiento apropiadamente. Los traumatismos deportivos agudos ocurren repentinamente a causa de una fuerza de impacto. Los traumatismos deportivos crónicos se generan por un excesivo de una articulación y por hacer el mismo deporte todo el año. Los deportistas suelen presentar traumatismos crónicos en zonas como tobillos, rodillas, hombros, codos y muñecas. Una persona con traumatismo debe acudir a un centro de salud para ser evaluado por un traumatólogo. Gracias por su atención.